En la mañana de hoy vamos a platicar sobre el ultrasonido de hombro y los hallazgos en la rotura del manguito rotador. Nuestro objetivo será hacer una revisión de la sonoanatomía y vamos a comparar la exploración clínica y la exploración por ultrasonido y vamos a identificar las similitudes así como los signos ecográficos de la rotura del manguito de los rotadores. Hablar del hombro doloroso es un tema importante, es una afección que la padece aproximadamente el 25% de la población. Es tan importante que abarca aproximadamente el 30% de la consulta externa en hospitales de traumatología y ortopedia. Y podemos definir al hombro doloroso crónico aquel que se presenta por lo menos durante 6 meses. Hablemos algo de la etiología del hombro doloroso. Desde luego todas las lesiones del manguito rotador, ya sea por los tejidos blandos o alteración del patrón tendinoso, las bursitis o pinzamientos, así como la capsulitis adhesiva, enfermedades del tejido conjuntivo, cualquiera que ésta sea, desde artritis reumatoide hasta enfermedad degenerativa ósea. Y desde luego cualquier patología de la articulación glenohumeral y así como la inestabilidad glenohumeral. Hay factores predisponentes, no es lo mismo atender a un paciente menor de 40 años, el cual va a estar básicamente asociado a inestabilidad y tendinopatía del manguito de los rotadores, a atender a pacientes mayores de 40 años, en donde se asocia más el hombro doloroso hacia las enfermedades crónico-degenerativas. Entre ellas, enfermedades del tejido conjuntivo como la enfermedad degenerativa ósea, artritis reumatoide, entre otras. Desde luego, la actividad ocupacional de los pacientes es un factor que debemos de tener siempre en cuenta. No es lo mismo atender a una persona que está sentado en una computadora, trabajando con el mouse, recargando sus codos en una silla o en una mesa, en donde muy probablemente las afecciones pudieran empezar en la mano, quizás en el codo, y recorrerse al hombro, a atender a pacientes que tienen una mayor actividad física, como por ejemplo las personas que se dedican a la construcción, o personas que tienen actividades recreativas como el tenis, el golf o levantamiento de pesas, en donde también vamos a encontrar gran susceptibilidad de lesiones, no solo en el hombro, sino en otras articulaciones. Es importante conocer los movimientos del hombro, ya que esta articulación presenta los arcos de movilidad más amplios de cualquier articulación del cuerpo. Tenemos flexión, extensión, abducción, abducción, rotación interna, externa, elevación y descenso del hombro, así como anteversión y retroversión. Y para estos arcos de movilidad que son tan amplios, también tenemos una gran gama de pruebas de provocación como la de Hawkins, prueba de Speed, rotación externa del infraespinoso, etcétera, etcétera. Vamos a revisar algunas desde el punto de vista de exploración ecográfica y las vamos a comparar con la exploración clínica y vamos a ver sus similitudes y cómo nos puede ayudar a conocer estas exploraciones para nuestra práctica ultrasonográfica diaria. ¿Cómo exploramos el tendón del bíceps? Bueno, pues así como lo muestra esta gráfica, el paciente cómodamente sentado, el brazo con flexión y supinación a 90 grados. Ponemos nuestro transductor en en longitudinal y transversal sobre la corredera del bíceps. Y así, sencillamente, podemos identificar en escala de grises todas estas estructuras anatómicas, desde la piel, tejido celular subcutáneo, músculo deltoides, el ligamento transverso, el tendón del bíceps localizado en la corredera, provocada por el troquín y el troquíter. Y ahí vamos a encontrar nuestro tendón bicipital. El médico clínico, ¿cómo lo explora? Tenemos
par de exploraciones físicas. Una de ellas es la de Jegerson. Le pedimos al paciente que ponga su mano en flexión y le vamos a pedir que haga una rotación interna mientras le oponemos la fuerza y jalamos el codo hacia abajo. Cuando hay una lesión del manguito de los rotadores, el paciente va a expresar que tiene la sensación de que se luxa el hombro. Y esta es una prueba positiva para determinar que hay alteración del manguito de los rotadores, básicamente causado por el tendón del bíceps. Tenemos otra exploración que se llama SPEED. Le pedimos al paciente que ponga la palma de la mano hacia arriba con extensión del brazo total. Le pedimos que suba el brazo y el clínico le opone a contrafuerza, evitando que suba el brazo y al mismo tiempo que toca la articulación en la región de la corredera bicipital, y el paciente va a expresar dolor en la corredera bicipital al hacer esta exploración, y es otra forma de provocar la clínica del paciente y de esta forma poder ayudarnos a determinar con cierta precisión la alteración del tendón del bíceps. ¿Cómo lo exploramos en forma longitudinal? ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues así lo vamos a ver en escala de grises, una imagen ecogénica, lineal, de acuerdo al patrón fibrilar que ya conocemos. Vamos a tener la grasa subcutánea, el músculo deltoides y el tendón del bíceps que atraviesa la corredera bicipital. Y así lo exploramos como está en la gráfica. Fácil, sencillo, en realidad no es nada complicado hacer esta exploración, pero sin embargo, cuando no aplicamos el transductor bien perpendicularmente a la piel y a la estructura que queremos estudiar, podemos causar el efecto de anisotropía por estar lejanos a la estructura anatómica que queremos estudiar. Es el mismo paciente y ustedes pueden ver en ambas flechas, cuando colocamos correctamente el tendón del bíceps, se puede observar el patrón habitual, normal. Sin embargo, cuando hay un efecto por anisotropía, la calidad de la imagen varía y podemos falsamente decir que hay ausencia del tendón cuando este es absolutamente normal. Vean ustedes, puede suceder lo mismo en el corte longitudinal, un tendón absolutamente normal y por el efecto de la anisotropía pareciera que tiene un desgarro completo. Ahí está, hay que tener mucho cuidado, poner siempre nuestra membrana del transductor lineal bien perpendicular a la zona anatómica que queremos estudiar. Veamos ahora el tendón subescapular, cómo lo exploramos ecográficamente. Regresamos a nuestra posición con nuestro paciente sentado, en flexión y supinación a 90 grados, y le vamos a pedir al paciente que haga una rotación externa, de tal suerte que podamos causar una rotación del troquín en donde se inserta el subescapular. Aquí lo vemos en esta imagen, ahí se inserta el subescapular y al pedirle al paciente que haga una rotación externa, exponemos toda la superficie del troquín de tal forma que podemos identificar así a nuestro tendón y poder observar todas las referencias anatómicas que debemos de buscar siempre en estos cortes. Aquí lo tenemos en tiempo real, un corte transversal. Le pedimos al paciente que haga rotación externa y exponemos el troquín de tal suerte que lo tenemos todo expuesto y podemos identificar al tendón subescapular. ¿Cómo lo podemos hacer clínicamente? Le pedimos al paciente que haga una rotación interna máxima. Le vamos a pedir que separe la mano de la espalda mientras nosotros oponemos fuerza. Cuando hacemos esta prueba, el paciente va a expresar dolor en la región anterior, lo que nos puede dar un indicador de que tenemos alteración del tendón subescapular. La articulación acromioclavicular es verdaderamente fácil de identificar.
y lo exploramos así, como lo estamos viendo en esta imagen. Ponemos el transductor directo sobre la articulación y vamos a obtener estas imágenes, nuestra cápsula articular, fácil de definir, el tejido óseo osteocondral, fácil también de observar, y cuando este tiene alteración vamos a encontrar festoneamiento, probablemente una cápsula aumentada de tamaño, en fin. Hallazgos que podemos encontrar en enfermedades degenerativas. El acromio y la clavícula también susceptibles de ser estudiadas y de ver muy bien el perfil óseo. Y el clínico lo explora muy parecido al hombro, pero ahora le vamos a poner la mano hacia abajo y vamos a subir el brazo y bajarlo mientras sostenemos con la mano contralateral la articulación y podemos identificar chasquido en la articulación y cierta molestia del paciente, y esto es un indicador de alteración de la articulación acromioclavicular. ¿Cómo exploramos el tendón supraespinoso? Bien, pues vamos a hacer una rotación interna y abducción total, como lo marca este video. Podemos ponerlo también como si guardáramos la mano sobre el pantalón y vamos a colocar nuestro transductor directo anteriormente y vamos a encontrar estas imágenes anatómicas. Vamos a buscar nuestro tendón supraespinoso, el cartílago articular, que es esta línea anecoica que se extiende a lo largo del perfil del reborde óseo, el músculo deltoides y la bursa subacromio subdeltoidea, que es una línea anecoica virtual menor de 3 milímetros, y generalmente la vemos así, es una línea anecoica menor de 3 milímetros, como es en este caso que estamos viendo, quizás no llegue ni al milímetro. ¿Cómo lo explora el clínico? Le pide al paciente que extienda su brazo lateralmente y cuando lo soltamos, si hay un desgarro completo del supraespinoso, el paciente es incapaz de sostener el brazo, como lo están viendo aquí. Simplemente no lo puede sostener porque hay un desgarro completo del tendón. No así cuando hay un desgarro parcial intratendinoso, el paciente es capaz de sostener el brazo, inclusive subirlo, pero cuando hacemos una provocación de esfuerzo, el paciente no es capaz de sostenerlo totalmente. Baja el brazo, no puede sostenerlo en su totalidad, pero sí parcialmente. Y esto nos da un indicador de que hay un desgarro parcial o desgarro total, dependiendo del resultado de la prueba clínica del tendón supraespinoso. En un corte transversal, estas son las regiones anatómicas que vamos a estudiar. Vean ustedes ahí, en esa zona punteada, tenemos el tendón del bíceps y nuestro pico del oro en relación al tendón supraespinoso y la flecha grande a la apófisis coracoides. Y así es como lo vamos a identificar anatómicamente por ultrasonido. Ahora veamos la exploración del infraespinoso. Estas son las referencias anatómicas que vamos a buscar. Colocamos nuestro transductor. Hay dos formas de estudiarlo, ya sea en la región lateral del hombro o en la región posterior. Y estas son nuestras regiones anatómicas que tendremos que buscar. El músculo deltoides, el tendón infraespinoso, el cartílago articular, que es la línea anecoica que corre por debajo del tendón y por arriba del reborde óseo. Recordar que esta línea anecoica no debe de medir más de 3 milímetros. ¿Y cómo lo explora el clínico? Bueno, ellos le llaman a esta exploración de Paté, que es una rotación y extensión con abducción a 90 grados. Le pedimos al paciente que baje el brazo y a contrafuerza evitamos que lo baje y el paciente va a expresar dolor en la región posterior del hombro. Y es una prueba que nos da cierta indicación de que hay lesión del tendón infraespinoso. El receso glenoides posterior, les sugiero que siempre vean el reborde axilar y el reborde superior
de la articulación y en un punto del tercio superior, ahí justo, aquí justo es donde van a colocar su transductor en corte transversal. Sugiero siempre que bajen la frecuencia. Normalmente estamos acostumbrados a usar una frecuencia de 10 MHz. En este corte les recuerdo que es profundo, así que si usan una frecuencia de 10 MHz van a ver el labrum, pero muy probablemente no obtengan una imagen ideal, así que lo más recomendable es que utilicen una frecuencia de 7 MHz para que puedan identificar con mayor claridad la zona a estudiar y bajar el foco. Normalmente también el foco tenemos costumbre de ponerlo más alto. Aquí el foco yo sugiero que lo bajen y de esta forma obtener imágenes claras del labro. Y bueno, tenemos nuestro reborde óseo de la cabeza humeral. Prácticamente tenemos el labrum como una imagen triangular, ecogénica. Podemos pedirle al paciente que haga una rotación interna y externa del brazo y podemos ver en tiempo real cómo se abre y se cierra el labrum en relación con la cabeza humeral y de esta forma identificar inclusive si hay pinzamiento o desgarro parcial del labrum. Ahí tenemos las referencias anatómicas, el tendón infraespinoso y una exploración que yo con mucha frecuencia hago para ver los derrames articulares en pacientes con artritis reumatoide. Bueno, pues le pido al paciente que haga una abducción a 90 grados, colocando su cabeza a la altura de la nuca o de la cabeza, su mano a la altura de la cabeza, perdón, o de la nuca, y pongo el transductor en longitudinal directo sobre el hueco axilar y la región anatómica que quiero estudiar es precisamente la cabeza del húmero y la cápsula articular para identificar cualquier alteración que pueda obtener por un derrame articular en esta región anatómica. Inclusive puedo poner el Doppler para observar si existe angiogénesis. Ahora veamos la exploración dinámica. Hay varias formas de hacerlo, esta es la más tradicional. Evalúa el espacio subacromial con el tendón infraespinoso y supraespinoso. Parcialmente lo podemos ver por arriba y por debajo. Es fácil de evaluar. Le pedimos al paciente que en esta posición neutral tenga su brazo pegado al cuerpo y posteriormente le vamos a pedir que lo eleve. Vamos a poner nuestro transductor justo en la articulación, en el espacio subacromial, en sentido longitudinal, justo como lo están viendo en la lámina, y le pediremos al paciente que lo vaya elevando, de tal suerte que el espacio se va cerrando y va entrando el tendón infraespinoso y supraespinoso, y de esta forma podemos identificar cómo cierra el espacio totalmente. Cuando el espacio no cierra y hay un abultamiento o atrapamiento de los tendones infraespinoso y supraespinoso, entonces podemos decir que hay un pinzamiento positivo. Veamos ahora en video cómo lo hace el clínico. Esta se llama prueba de NIR, que básicamente lo hace exactamente igual que nosotros, poniendo el transductor sobre la articulación. En longitudinal lo hacemos nosotros, ellos ponen la palma de la mano directo, y cuando es positivo el paciente simplemente no puede sostener la posición, indica que hay dolor, inclusive no puedes ni siquiera subir el brazo, hay una abducción parcial, hasta ahí pudiera ser. Esto es suficiente para que el paciente denote y exprese dolor al hacer esta exploración. Nosotros prácticamente lo hacemos igual. Ponemos el transductor en la articulación, en el espacio subacromial, le pedimos que suba el brazo. Cuando hay un pinzamiento, generalmente a esta altura ya expresa dolor y se quedaría la imagen más o menos abultada a esta altura. Así es como lo veríamos en tiempo real.
Vean, va subiendo el brazo y se va cerrando. Esto es lo normal, justo ahí, esto es lo normal. Si hubiera un pinzamiento, bueno, quizás veríamos un abultamiento como este en una posición de 90 grados. Y esto lo daríamos como positivo para pinzamiento subacromial. Hablemos ahora de la clasificación de las lesiones del manguito rotador. Cuando ustedes buscan en la literatura, vamos a encontrar una gran variedad de clasificaciones, según su tamaño, según la extensión de la lesión, topografía de la rotura en plano sagital, en plano frontal, de acuerdo a la calidad del músculo, la clasificación de NIR, clasificación artroscópica, en fin, van a encontrar una gran variedad. Y vean, de acuerdo al tamaño, si es menor de 2 centímetros, si es mayor de 2 a 4, si es masiva mayor de 4, la localización de los tendones afectados, si hay retracción en el borde libre desde el troquíter, en fin, hay una gran variedad. La que yo les recomiendo que usen, porque es mucho más sencilla y es un poquito más universal, prácticamente es la que todos usamos, es la de Stefani Bianchi. La pueden encontrar ahí en cualquier artículo buscan ahí en Google, ahí lo encuentran, o en su libro. Él nos da una clasificación sencilla, nos la divide en incompletas y completas y masivas. La incompleta la subdivide de espesor parcial, esta a su vez en superficie bursal, intrasubstancia, superficie articular, de espesor total, que abarca de la superficie más externa, que es la bursa, a la superficie más interna, que es la articular. Las completas y masivas, la completa que compromete toda la extensión del tendón, y masiva cuando el compromiso es mayor de 3 centímetros y afecta a más de un tendón. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahí lo tenemos, vean ustedes el supraespinoso, aquí tenemos un desgarro de superficie articular parcial. Sin embargo, cuando esta rotura progresa, puede hacer un desgarro de espesor total, sigue siendo incompleta porque en el extremo distal y en el extremo proximal sigue habiendo tendón, pero hay un desgarro completo del espesor del tendón, por eso se le llama rotura de espesor total incompleta o parcial. Tenemos la rotura completa cuando este desgarro progresa con el tiempo, tiende a desaparecer el tendón en sus dos extremos, tanto como distal como proximal, y finalmente se retrae todo el tendón y desaparece. Y a esta le llamamos rotura completa. Rotura masiva, cuando tenemos una completa, pero afecta a más de un tendón. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Vean ustedes, ahí tenemos un desgarro parcial de superficie bursal, intrasubstancial, y aunque este no es un desgarro como tal, sino más bien es parte de la cápsula, sí lo pongo para delimitar que ahí están los desgarros parciales que están en la superficie articular. Veamos algunos ejemplos. Vean ustedes cómo hay un desgarre que se viene desde la superficie de la bursa hacia el interior del tendón. Ahí lo estamos delimitando con la flecha y ahí lo tenemos en zona punteada. Este le diríamos que es un desgarro parcial incompleto de superficie bursal. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Intrasubstancia, la clásica imagen de gota dentro del tendón, dentro de las fibras tendinosas. Esta es una clásica imagen de desgarro parcial intrasubstancial. Ahí lo tienen. Algunos ejemplos de superficie articular. Vean ustedes cómo en escala de grises se ve muy bien el desgarro pegado a la superficie de la articulación y aquí punteada para que la puedan identificar mucho más fácil. Un desgarro también de superficie articular, pero con mayor extensión longitudinal, y aquí la podemos medir y observar claramente. Podemos tener algunas combinaciones. Aquí tenemos una rotura de superficie articular incompleta. Vean cómo
la calidad del tejido óseo es mala y ya tenemos aquí una excavación. Secundario a una erosión ósea, vemos que el perfil de la cabeza humeral ya no es redondo, sino está festoneado. Esto ha provocado que el tejido óseo sea poroso y tenga erosiones, y al ocurrir esto, entonces vienen las desinserciones del tendón. Aquí podemos ver este tendón absolutamente roto y viene siendo una rotura de superficie articular incompleta. Aquí tenemos una de menor tamaño que se está extendiendo hacia la bursa. Seguramente, si este paciente sigue con sus actividades normales, va a provocar un desgarre mucho mayor, como es en este caso, que estamos viendo una rotura incompleta de espesor total, porque atraviesa desde la superficie bursal hasta la superficie articular, atraviesa todo el espesor del tendón, pero hay tendón del lado distal y proximal, así que sigue siendo un desgarro incompleto. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Vean ustedes, aquí está el muñón en el extremo proximal y en el extremo distal, y a lo largo de esta zona, ausencia del tendón, y tenemos aquí una imagen ecogénica que no es más que el perfil más externo de del cartílago articular, que siempre lo vamos a ver ecogénico, y este es un signo característico que vamos a ver más adelante, que determina inequívocamente que hay una rotura de espesor total del tendón. Vamos a ver otros ejemplos. Vean ustedes, aquí hay hallazgos asociados secundarios a los desgarros del manguito rotador, como es la bursa subacromio subdeltoidea llena, un desgarro de espesor total. Vean el muñón, vean el otro muñón, aquí viene el tendón y el extremo más distal del cartílago articular, que siempre lo vemos ecogénico. Cuando hay tendón, cabe mencionar que no hay interfase, porque es la misma ecogenicidad o ecogenicidad similar, por eso es que se pierde el perfil más externo. Aquí podemos ver ligeramente el perfil más externo del cartílago articular. Sin embargo, no se ve tan claramente. En donde hay ausencia, sí se ve con mucha claridad. Este es un signo secundario también allá que podemos asociar a desgarro del manguito rotador. Lo vamos a ver más adelante. Y ahí lo tienen. Podemos encontrar inclusive cierta ecogenicidad mayor por fibras tendinosas que se pueden encontrar ahí flotando en el desgarro, que podemos identificar con mucha claridad. Vean ustedes, inclusive aquí hay varias combinaciones. Hay un desgarro de espesor total menor sobre uno mayor, y quizás menores de superficie articular en las porciones más distales a los muñones. Y esto a veces lo vuelve complicado, y bueno, hay que describirlo y clasificarlo. Es un ejemplo de un desgarro incompleto de espesor total, y era lo que les mencionaba hace 2 diapositivas. La calidad del hueso pues pierde su trabécula ósea normal, entonces el tendón ya no tiene de dónde agarrarse, se desprende y provoca estos desgarros que podemos ver con mucha claridad por el ultrasonido. Algunos ejemplos de combinaciones. Vean ustedes por aquí un desgarro de espesor total donde ya hay una retracción del muñón proximal, hay muñón distal. Otro desgarro combinado ya con un proceso de curación. Aquí ya hay una calcificación como un fenómeno de curación fallido. Y vean ustedes, aquí podemos determinar los desgarros. Hay desgarros tanto en el extremo proximal como distal de espesor total. Y estas combinaciones tenemos que describirlas. Puede ser a veces difícil, pero lo tenemos que hacer. Un desgarro completo. Tenemos aquí la corredera bicipital, troquín y troquíter, y ausencia total del tendón del bíceps. Cuando hacemos el corte longitudinal, pues podemos corroborar que no hay tendón. Hacemos otro
otro corte podemos identificar el supraespinoso, donde hay ausencia completa del tendón, quizás aquí un poquito de tendón. Vean ustedes en los diferentes cortes se puede identificar que está denudada la cabeza y que además tenemos por ahí el signo de interfase de cartílago articular. Bueno, ya les adelanté cómo se llama este signo, se los quería decir más adelante, pero bueno, lo vamos a ver de todas formas. Vamos a ver los signos asociados a la rotura del manguito rotador. Bueno, recordar que son signos que se asocian y que no necesariamente o específicamente va a haber desgarro del manguito rotador. En algunos quizás sea muy específico, pero en otros no tanto. Aumento de líquido en la vaina del bíceps y o en la bolsa subacromio subdeltoidea. Derrame glenumeral o de la articulación acromioclavicular. Irregularidades del troquíter, pero también del troquín. Recordar que en estos dos tubérculos se insertan tendones del manguito rotador y cuando estos se erosionan no hay de dónde se agarra el tendón y obviamente se desinserta. Y el signo de interfase del cartílago articular, que es el que les acabo de mencionar, quizás es el signo más específico e indirecto para determinar que hay desgarro del manguito de los rotadores. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí podemos identificar con esta línea punteada en verde cómo hay líquido alrededor del tendón y en el corte longitudinal, tanto en la cara anterior como posterior, podemos corroborar la presencia de ese líquido. Ahí está, ya sin líneas punteadas, pueden ustedes identificar que inclusive el líquido se extiende más allá del troquín y del troquíter. Las bursas también se asocian a los desgarros tendinosos, ya que cuando se rompe un tendón, el líquido trata de liberar la presión que está causando y busca salida y la encuentra a través de las bursas. Recordar que la bursa subcoracoidea es la única que se conecta directo a la glenoides y a través de ella llena las demás bursas, condicionando la bursa subacromio subdeltoidea como la bursa mayor o la única bursa que describimos habitualmente. El derrame glenumeral y acromioclavicular son hallazgos importantes en la cavidad glenoides. Aquí tenemos el labrum, no debe de medir más de 3 milímetros, sin embargo podemos encontrarla hasta 5 milímetros y esto ya nos habla de que hay aumento del espacio por la presión del líquido que se está derramando. Veamos ahora algunos ejemplos de lo que vendría siendo el derrame de la articulación acromioclavicular. Este es el caso de un señor de 40 años que cargó unos bultos y se rompió el manguito de los rotadores y la presión del líquido para buscar salida la encontró por la articulación acromioclavicular. Era muy crónico, de mucho tiempo de evolución, y podemos observar cómo el líquido ya tiene crecimiento de vellosidades sinoviales, es decir, ya una sinovitis, y vean cómo se extiende el líquido a través de los músculos pectorales. Aquí lo tienen, la fotografía del paciente con la correlación ultrasonográfica. Yo, en realidad, nunca había visto este signo tan evidente. Como siempre, lo encuentras pequeño o digamos que hay un derrame no tan extenso y este en realidad me pareció impresionante y bueno, pues ahí se los dejo. Signo de interfase del cartílago articular. Ya les había comentado hace unas diapositivas que el cartílago articular en su extremo más distal, digamos en la cúpula, lo vamos a ver como una línea ecogénica muy similar a la línea ósea de la articulación, que también es ecogénica, y en medio de estas dos líneas una imagen anecoica que está relacionada con el espesor del cartílago articular. Cuando tenemos tendón, la línea más externa del cartílago articular no se observa porque la ecogenicidad del tendón es similar a la del cartílago articular en su extremo más distal, y vean ustedes que prácticamente se pierde la imagen. Pero cuando hay ausencia del tendón, se denuda, se queda sin tendón la cabeza articular y entonces podemos ver con claridad esta línea del extremo distal de la cápsula articular y a este signo se le llama
signo de interfase del cartílago articular. Ahí lo tiene. Tenemos otros signos asociados, como es el signo de la convexidad superior, que está relacionado por el peso del tendón deltoides sobre la parte que no hay tendón, así que provoca una herniación del músculo deltoides hacia la parte donde debiera de haber tendón, y vean ustedes, provoca este signo, esta curva de convexidad superior. Otros lo describen como el signo de la llanta ponchada o pinchada. Y vean, aquí hay parte de un tendón, el otro muñón, ausencia del tendón, y con el tiempo el músculo deltoides se hernia a la región donde exactamente no hay tendón, provocando este signo. Las lesiones corticales es un signo indirecto muy sensible, hasta el 86% para determinar erosión, pero tiene baja especificidad. Sin embargo, recordar tanto como en el troquín, como en el troquíter, se insertan los tendones del manguito rotador, y cuando tenemos estas erosiones, suele haber con mucha frecuencia estas desinserciones, y bueno, es un signo que podemos asociar a los desgarros del manguito rotador. Muy bien, quisiera mencionarles que el ultrasonido es más sensible que las placas simples para ver erosiones tempranas. La resonancia es más sensible que el ultrasonido para erosiones grandes. Y el ultrasonido es más sensible que la resonancia para erosiones pequeñas en el troquíter. Ahí están las referencias para que las puedan ubicar y revisar. Finalmente quisiera comentarles que la exploración del hombro es fácil de hacer. Es una exploración que nos sirve para poder determinar las lesiones de los tendones que componen el manguito de los rotadores, pero que sin embargo debemos de tener una técnica sistematizada para no omitir estudiar ninguna estructura anatómica, y que nos permita además evaluar toda la patología que podamos encontrar en las regiones susceptibles de ser estudiadas. Les sugiero que hagan su técnica estándar, como la quieran llevar. Yo la hago de esta forma. Exploro el tendón del bíceps, el tendón subescapular, la articulación acromioclavicular, tendón supraespinoso, infraespinoso, bursas. Tenemos aproximadamente 15 bursas que estudiamos en el hombro, pero generalmente nos referimos a la bursa subacromial subdeltoidea como única. Receso glenohumeral posterior, labrum posterior, también podemos estudiar el labrum anterior, receso axilar y la exploración dinámica. Recordar que el explorador debe de estar un poquito más alto que el paciente para evitar cansancio. Quisiera concluir diciéndoles que el ultrasonido tiene un 100% de sensibilidad y un 85% de especificidad, un valor predictivo positivo del 96%, con una exactitud del diagnóstico del 96%, y quiero que vean este artículo que publicó Tafei en el año 2000 en relación a los desgarros del manguito rotador. Tiene bajo costo, es dinámico y lo hace operador dependiente. Por eso sugerimos que haya una técnica sistematizada, que la tengan muy bien practicada, y hacer la correlación con la exploración clínica. Esto les va a ayudar a tener una gran respuesta a los hallazgos de los desgarros del manguito de los rotadores. Pues muchas gracias.